Bienvenidos a este avance informativo. De inmediato nos vamos a enlazar con la señal de Telesur. Y hay información en desarrollo. Ofrece declaraciones Samuel Moncada. Escuchemos. Llanos y montañas. De lo contrario, ejecutará un ataque armado que viene anunciando desde hace semanas. Se trata de la mayor extorsión conocida en nuestra historia, de un gigantesco crimen de agresión en desarrollo, fuera de todo parámetro racional, de toda lógica legal, de todo precedente histórico. Pero no se trata solo de Venezuela. La ambición es continental. Así lo ha expresado el gobierno estadounidense en su estrategia de seguridad nacional, donde afirma que el futuro del hemisferio le pertenece, con la aplicación de la doctrina Monroe en el siglo XXI, ahora agravada con el corolario Trump. Ya lo advertía nuestro libertador Simón Bolívar hace 200 años, cuando dijo, cito, «Los Estados Unidos parecen destinados por la providencia a plagar la América toda de miserias en nombre de la libertad». Fin de la cita. Alertamos al mundo. Venezuela es solo el primer objetivo de un plan mayor. El gobierno estadounidense nos quiere divididos para conquistarnos por pedazos. Los Estados Unidos, que fue un país indispensable en la construcción de las Naciones Unidas y en la redacción de su Carta Fundacional, hoy se ha convertido en un actor que propone imponerse sobre los derechos fundamentales de todos los estados del continente americano, aún a costa de la destrucción de las Naciones Unidas. Hemos solicitado esta reunión conscientes de que el gobierno de Estados Unidos no permitirá a este órgano aprobar una decisión que ponga freno a su plan siniestro. El mundo debe saber que el pasado mes de noviembre el gobierno de Estados Unidos fue el único que impidió un acuerdo de este Consejo de Seguridad para condenar ataques contra civiles en alta mar, así como para llamar a la distensión, el diálogo y la diplomacia. El gobierno de Estados Unidos impide que el Consejo de Seguridad cumpla su mandato. Si en 1945 ese país fue una fuerza al servicio del bien, hoy se ha transformado en un Estado que amenaza el multilateralismo y el derecho internacional. El mundo debe saber que la amenaza no es Venezuela, la amenaza es el actual gobierno de los Estados Unidos. Señor presidente, los asesinatos en el Mar Caribe y en el Océano Pacífico efectuados por el gobierno de los Estados Unidos a lo largo de los últimos meses son una primera evidencia de su plan para imponer su poder en la región, en flagrante violación del derecho internacional y los derechos humanos. Se trata de más de 29 ataques que han resultado en más de 101 víctimas civiles no combatientes en ausencia del conflicto armado, que fueron fríamente asesinados, violando su derecho a la presunción de inocencia y al debido proceso. Que quede claro de una vez por todas, no existe un Caribe, no existe un conflicto armado internacional, tampoco existe un conflicto armado no internacional, por lo cual es absurdo que el gobierno de los Estados Unidos pretenda justificar sus acciones aplicando las normas del derecho. La invocación del artículo 51 de la Carta de las Naciones Unidas para explicar contra civiles, enmascarado en el argumento de la defensa propia, es una torcedura perversa del derecho. Al tratar de convertir pequeñas embarcaciones desarmadas a miles de kilómetros de los Estados Unidos en supuestas ejecutoras de un ataque armado con armas de destrucción masiva. Se trata de ejecuciones extrajudiciales, de homicidios intencionales, cometidos por una fuerza militar contra civiles desarmados. Así lo afirmamos en este Consejo de Seguridad el pasado 10 de octubre. Hoy queda absolutamente claro que el gobierno de los Estados Unidos no solo viola el derecho internacional, sino también el de su propia legislación interna. Hoy, cuando hay 4 veces más víctimas, no se atreven a mostrar la evidencia audiovisual de los asesinatos, porque mostraría su crueldad y provocaría repulsión mundial. A pesar de ello, hoy, con más de un centenar de víctimas,
El asesino que ronda en el Caribe afirma que sus crímenes de lesa humanidad no tienen fin a la vista. Señor presidente, el pasado 16 de diciembre el presidente Donald Trump afirmó públicamente lo siguiente, cito: "Hoy estoy ordenando el bloqueo total y completo de todos los buques petroleros sancionados que entran y salen de Venezuela". Fin de la cita. Se trata de la confesión de un crimen, específicamente de un crimen de agresión, con el cual el presidente de los Estados Unidos pretende regresar el reloj de la historia 200 años para imponer una colonia en Venezuela. El 10 de diciembre, por su parte, unidades militares estadounidenses asaltaron violentamente en aguas internacionales del Caribe un buque dedicado al comercio internacional lícito. Sometieron y secuestraron a toda su tripulación y se apropiaron ilegalmente del cargamento de petróleo venezolano que formaba parte de una operación comercial legítima y regular. Se trató de un robo ejecutado mediante la fuerza militar, que constituye un precedente extremadamente grave para la seguridad de la navegación y del comercio internacional. El uso ilegal de la fuerza de un Estado para ejecutar robos en alta mar es peor que la piratería, pues en este caso no se trata del robo planificado de barcos comerciales, lo cual evidencia el nivel de intencionalidad y de la violación de sus derechos de navegación en aguas internacionales, sino de la anexión de facto de todo el mar Caribe por parte de una potencia naval. Con ello, además de violar el derecho inalienable de Venezuela a comerciar legalmente con el mundo, pretende desconocer el derecho de todos los países a comerciar con Venezuela. Hace solo 3 días, el 20 de diciembre, tuvo lugar un segundo acto de la misma naturaleza, cuando otro buque que transportaba petróleo venezolano fue igualmente sometido por fuerzas militares estadounidenses en aguas internacionales del Caribe. La carga fue robada y la tripulación ha sido secuestrada. Seguidamente, el secretario Hegseth indicó que este tipo de operaciones criminales continuarían, mientras que el presidente Trump declaró que se quedaría con la carga robada. Pregunto, ¿qué derecho tiene el gobierno de los Estados Unidos para apropiarse de 4 millones de barriles de petróleo venezolano? Este pretendido bloqueo naval es un acto esencialmente militar que tiene el objetivo de establecer un asedio a la nación venezolana, degradar su aparato económico y militar, debilitar su cohesión social y política y provocar el caos interno con el fin de facilitar la agresión de fuerzas externas, es decir, el ataque armado. Así lo ha afirmado el propio presidente Trump, quien además viola el derecho a la existencia de todo el pueblo venezolano, negándole de manera deliberada los medios esenciales para su subsistencia. Señor presidente, el 29 de noviembre el presidente Trump afirmó, cito: "A todas las aerolíneas consideren el espacio aéreo sobre y alrededor de Venezuela como totalmente cerrado". Fin de la cita. Esta afirmación fue ejecutada en la práctica con una campaña electrónica por parte de las fuerzas militares estadounidenses en la región, que se han dedicado a cegar los instrumentos de navegación de todas las aeronaves civiles que transitan por el espacio aéreo venezolano, con el fin de provocar un incidente de seguridad. La interferencia electrónica en el Caribe ha estado a punto de producir al menos 2 tragedias con aeronaves civiles estadounidenses que estuvieron a segundos de colisionar con aeronaves de la Fuerza Aérea de su propio país. Es de señalar que las aeronaves civiles involucradas despegaron de Curazao y Aruba, ambas con rumbo hacia territorio estadounidense, lo que prueba que el peligro generado por las fuerzas militares de ese país contra sus propios ciudadanos también afecta el espacio aéreo de otras naciones como el de las Antillas holandesas. No puede haber dudas, el gobierno de Estados Unidos representa una amenaza para toda la región
que desde el año 2014 se ha declarado zona de paz. Tal como alertamos en este órgano el pasado 9 de octubre, con este tipo de conductas, a las que se suman un conjunto de incursiones militares no notificadas en la región de información de vuelo de Venezuela, se intenta generar un episodio de choque directo, es decir, de fabricar una provocación que les permita invocar falsamente el artículo 51 de la Carta de las Naciones Unidas. El gobierno de los Estados Unidos, el agresor, requiere que su aparato de propaganda lo presente ante el mundo como el agredido para iniciar un conflicto armado. Denunciamos esta peligrosa manipulación y aseguramos al mundo que no perderemos la serenidad, no perderemos la serenidad en la defensa de la paz de nuestra nación. Repetimos, la amenaza no es Venezuela, la amenaza es el gobierno de los Estados Unidos. Todo este conjunto de hechos probados no puede verse de manera aislada. Tienen que entenderse como un proceso acumulativo de agresiones que aumenta el impacto destructivo sobre la nación venezolana. Conforman actos ilegales de uso directo de la Fuerza Armada contra una nación que se encuentra en perfecta paz y que no tiene conflicto alguno con los Estados Unidos. Este Consejo de Seguridad, lamentablemente, puede perder la oportunidad de frenar los planes criminales del gobierno estadounidense debido al modo abusivo en que el gobierno de Estados Unidos ejerce su poder en este órgano. Hoy, la línea roja ha sido cruzada y el gobierno de Estados Unidos tiene responsabilidad internacional por las agresiones en curso. Señor presidente, nos encontramos ante una masiva violación de toda la arquitectura jurídica internacional. Se trata de una grotesca ofensa violatoria de toda norma civilizacional. El gobierno de Estados Unidos está imponiendo hoy el caos y la destrucción en las relaciones internacionales, del mismo modo en que lo hicieron los actores malignos que provocaron las normas del derecho imperativo internacional, ius cogens, que son incontrovertidas en todo el mundo y forman parte del acervo cultural de la humanidad, están siendo ignoradas por el gobierno de Estados Unidos, entre ellas la prohibición de la agresión, la prohibición de los crímenes de lesa humanidad y el derecho a la libre determinación. La Carta de las Naciones Unidas, en su artículo 2, establece principios rectores de las relaciones internacionales que están siendo flagrantemente violados por el gobierno de los Estados Unidos. Nos referimos al principio de igualdad jurídica de los Estados, así como el principio de la abstención del uso o amenaza del uso de la fuerza contra la integridad territorial y la independencia política de los Estados. La Declaración Universal de los Derechos Humanos establece que todo individuo tiene derecho a la libertad y a la seguridad de la persona. Igualmente, el Pacto Internacional sobre Derechos Civiles y Políticos, del cual los Estados Unidos es parte integral, establece la vida como un derecho inherente a toda persona del cual nadie puede ser privado arbitrariamente. Este instrumento prohíbe a su vez la privación de los medios de subsistencia a pueblos enteros. La Convención de Ginebra sobre la alta mar, de la cual Estados Unidos es igualmente parte integral, establece no solo el derecho a la libertad de navegación, sino también que ningún Estado podrá pretender legítimamente someter parte de la alta mar a su soberanía, pues ésta está abierta a todas las naciones. La jurisprudencia establecida por las Cortes Internacionales confirma a su vez que los principios de no intervención en los asuntos internos de los Estados, de abstención del uso o la amenaza del uso de la fuerza y de respeto a la soberanía forman parte del derecho internacional consuetudinario, como se recoge en sentencias que datan desde el año 1986 hasta la fecha. La resolución 1803 de la Asamblea General, relativa a la soberanía permanente sobre los recursos naturales, establece que la violación de tales derechos es contraria al espíritu y los principios consagrados en la Carta de las Naciones Unidas. La resolución 2625 de la Asamblea General establece que una agresión constituye un crimen
contra la paz y que entraña responsabilidad y que el territorio de un Estado no podrá ser objeto de adquisición por parte de otro Estado como resultado de la amenaza o el uso de la fuerza. La resolución 3314 de la Asamblea General señala que, independientemente de que haya o no declaración de bloqueo de los puertos o de las costas de un Estado por las Fuerzas Armadas de otro Estado, se constituye en un acto de agresión. A pesar de tener